Hola, buenas noches a todos. Estamos en el seminario Familias. Estamos contentos que estamos hoy en la clase número 7. El tema de hoy es interesante y te pedimos mucho que compartas el video. No te olvides de pasar tu lista durante la enseñanza. Y también queremos animarte mucho a que nos expreses tus preguntas. Hoy es un día importante para que estemos sacando las dudas y que a la luz de la palabra de Dios podamos darte una respuesta. No te olvides de compartir el video, pues vamos a iniciar. Bienvenidos a la clase de hoy, la clase número 7. Hoy vamos a hablar de un tema que quizá para muchos nos haga sentir incómodos, pero la incomodidad es una de las razones por las que estamos en la iglesia. Si yo me siento muy cómodo en la iglesia, quiere decir que no estoy cambiando. Y la Biblia no es un libro para que yo esté cómodo, sino para que esa incomodidad me impulse a mejorar cada vez más. Así que hoy vamos a hablar acerca de la convivencia externa, así se llama el tema. ¿De qué trata? El tema trata de la convivencia que tenemos o la convivencia sana que debemos de tener con nuestros familiares que no forman parte de la familia, y ahorita lo voy a explicar. Con todas aquellas personas, dije mal, que no forman parte de la familia, pero que muchas veces se pueden sentir parte de la familia y por lo tanto pueden meter en problemas a la familia. Texto base, Salmo 34, versículo 14. Salmo 34, 14. Si no lo tienes, anótalo y lo revisas después. Lo voy a leer. Salmo 34, 14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Este es un principio bíblico que garantiza la felicidad en la familia. No garantiza la falta de problemas, no garantiza que no va a haber desacuerdos, garantiza que seamos felices. Pero para tristeza de muchos, no se pone en práctica en casi ningún lugar. Nos olvidamos de que tenemos que hacer dos cosas: apartarnos del mal y hacer el bien. Y una tercera cosa, buscar la paz y seguirla. Antes de explicar lo de los familiares externos o lo de los familiares, quiero llevarte a un versículo más. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 24. Primera carta a los Corintios 10, 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Bien, cuando le damos la prioridad correcta a las cosas, estas empiezan a funcionar bien. Ninguno debe de buscar el bien propio, el de los demás. Ahora voy a definir cuáles son los miembros de una familia. Dame el beneficio de la duda y antes de que desconectes muy enojado la transmisión, permite que el mensaje llegue a su fin. Miembros de una familia. Le están hablando al varón, es decir, el primer miembro entonces, al que le hablan, no en importancia, sino al que le hablan es al varón. Salmo 128.3. Salmo 128.3. Recuerda, le están hablando al varón. Segundo miembro, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tercer miembro de la familia, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Desde el punto de vista bíblico, la familia está formada por papá, mamá e hijos. Pastor, ¿y los demás qué? Porque están los papás de la novia o los papás de la esposa, los papás del esposo, los compadres y el tío y el abuelo. Bueno, a esos se le conoce
como una familia externa o extensa. ¿Qué quiere? Voy a dar la definición de qué es de quiénes son estas personas. Una familia extensa o una familia externa son otras personas con las que se comparte un vínculo sanguíneo o político y que todos son al mismo clan familiar, es decir, todos pertenecen al mismo clan familiar, pero no son ni la pareja ni los hijos. Estos pueden ser suegros, primos, tíos, nueras, yernos, etcétera, parientes cercanos. A estos familiares se les conoce como una familia externa. En el momento en que mi esposa y yo decidimos dejar a nuestro padre y a nuestra madre para formar una familia, pasamos a formar esta familia, ella y yo, y todos los demás son nuestros familiares. Mi amor. Sí, y para ello vamos a ver algunas referencias y sus resultados a la luz de la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Abraham, la familia de Abraham y de Sara, muy conocidos, ¿verdad? El padre de la fe. Nada más que Abraham y Sara en su familia incluyeron a Lot. Y no solamente a Lot, sino que inició todo esto también con Taré, el padre de Abraham. La Biblia nos enseña que Taré salió de Ur de los Caldeos y él tuvo 3 hijos, ¿verdad? Uno de ellos muere, por lo tanto Lot, su nieto, queda sin padre, ¿sí? Y cuando Taré decide salir rumbo a Canaán, no llega a Canaán, se queda en Aram, pero allí muere. Entonces Dios habla a Abraham y le dice lo siguiente, está en Génesis 12:1, muy importante este versículo para emprender esto que tenemos que aprender. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Nota que el versículo inicia con un pero. Inicia con un pero. Y esto es muy importante porque Dios le dio una orden. Le dice a Abraham, sal de tu tierra, o sea, de tu patria, del lugar de tu nacimiento, pero sal solo con tu esposa. Tienes que dejar a tu parentela. Tienes que dejar la casa de tu padre, o sea, la familia de tu padre. No te puedes llevar a tu parentela, no te puedes llevar a tus familiares, ni siquiera los más cercanos, los de la casa de tu padre. No puedes llevarlos. Solamente estoy llamando a la familia, que eres tú con tu esposa. Esto no es un caso aislado, esto no es una casualidad que aparezca esta historia y que nos esté mostrando que esto es un principio. ¿Por qué es un principio? Porque desde Génesis nos está diciendo el Señor que tenemos que dejar padre y madre para unirnos en matrimonio, ¿verdad? Para hacer una sola carne, para iniciar una nueva familia. Ahora, las palabras de Dios son tan importantes, debemos tomarlas con seriedad. El pueblo de Dios tiene que tomar la Biblia, los mandamientos como lo son de Dios, y la desobediencia trae consecuencias, ¿sí? A Abraham se le dijo que no saliera con parentela, ¿verdad? Y él desobedeció, él tomó a Lot y se fue hacia donde Dios le dijo. Y sabemos, como la Biblia nos enseña, que después de tiempo hubo rencilla entre los pastores de ambos. Ellos estuvieron peleando y incluso Abraham y Lot tuvieron contienda, ¿verdad? Por esta situación y finalmente deciden, una decisión sabia, deciden separarse. Pero no solamente ocurrió esto, también por razón de que Sara era estéril, pues un buen día se le ocurre ayudarle a Dios y le da a Agar, su sierva, para que tenga a Abraham un hijo. ¿Y qué pasa con esto? Pues le trae problemas a la familia. Nace un hijo fuera de la voluntad de Dios, fíjate nada más. Y ¿sabes qué tan grave es que nosotros no nos sometamos al diseño de Dios?
¿Qué tan serio es que nosotros no tomemos en cuenta los mandamientos de Dios? Que ese hijo que nace de la esclava fuera de la voluntad de Dios hasta el día de hoy le trae problemas al pueblo elegido, los hijos de Ismael. Hasta el día de hoy le traen problemas al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Entonces, por favor, tenemos que hoy recapacitar y dejar de querer vivir un modelo de familia que no es el bíblico. Es muy importante, aquí quiero retomar el punto de los matrimonios jóvenes, porque Abraham y Sara se unieron en matrimonio, pero ¿qué hizo Tare, el padre de Abraham? Los tomó, no los consultó, no sé, pero seguía portándose como si Abraham fuera soltero. Dice que los toma y sale hacia la tierra de Canaán. Y aquí yo veo, ¿sabes? Algo importante, que debemos respetar a los matrimonios jóvenes, a esos jóvenes que se están pensando casar, esos jóvenes que ya se han casado, y debemos respetarlos porque ellos están dejando su soltería para iniciar una nueva familia, para formar un nuevo matrimonio. Y sabes, hay un proceso en esto, y a veces nosotros los adultos, los que ya tenemos más tiempo de casados, nos estamos ahí metiendo, y ellos tienen que acoplarse, ¿sabes? Son de casas diferentes, costumbres diferentes, vienen de hábitos ambos muy diferentes, y ellos tienen que acoplarse. Es un reto para los matrimonios jóvenes, la economía, el ir equipando una casa, el ir formando un hogar, es un reto, y tenemos que dejarlos, que ellos dependan de Dios y ellos dependan el uno del otro, y no tenemos que estar nosotros interviniendo, ¿verdad? Esto es importante darnos cuenta que es un salto del egoísmo del soltero, ¿verdad? De la libertad del soltero. Ahora ya son esposo y esposa, señor y señora. Yo recuerdo cuando me casé, y verdad, y que después a los 3 meses más o menos nos embarazamos y me decían señora, y a mí se me hacía muy raro, ¿no? Ya los jóvenes matrimonios ya no son chavos, ya no es ese profesionista exitoso solo que gozaba de muchas cosas. No, ahora hay un yugo matrimonial. Y no quiero que te espantes cuando digo yugo, sino porque sencillamente ahora de dos Dios hizo uno. Tienen que caminar juntos y en armonía. Es muy importante dejar que los matrimonios jóvenes se consoliden, se acoplen. No hay que estar ahí queriéndoles que hagan las cosas como nosotros las hicimos. Bien. Es importante el saber cómo tratar a esos familiares que, aunque hayan vivido junto con nosotros por mucho tiempo, ahora ya no están viviendo juntos. Mi esposa decía que hay que respetar a los matrimonios jóvenes, y sí, es muy cierto. Ellos tienen que tomar decisiones y seguramente se van a equivocar como nosotros lo hicimos. Nosotros seguimos equivocándonos muchas veces, pero como ya tenemos canas, muchas veces nos sentimos con el derecho de meternos en las decisiones que los matrimonios que van a iniciar o que están iniciando están tomando. Así que hay que respetarlos, hay que guardar una sana distancia, y los matrimonios jóvenes tienen que aprender, más bien todos los matrimonios tenemos que aprender a poner límites para que los familiares, los que no pertenecen al núcleo, al clan, como lo mencionaba hace un momento, papá, mamá e hijos, todos los que están fuera de estos 3 grupos, tenemos que poner límites para establecer un trato que sea saludable para ambas partes. Porque muchas veces pensamos que lo que a mí me gusta le gusta forzosamente al otro, y no necesariamente. ¿Cómo debe de ser el trato con los matrimonios inconversos? Bueno,
lo primero que quiero decirles es que nosotros no podemos convencerlos de nada porque no somos el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que la labor del Espíritu Santo es convencernos a todos de pecado, de justicia y de juicio. Quien cambia las vidas es el Espíritu Santo y no nosotros. ¿Dónde dice esto? En Juan 16, 8. Los familiares inconversos muchas veces nos van a atacar. Algunas veces porque nosotros estamos propiciando con nuestra forma de ser que nos ataquen, que nos critiquen, que se burlen o que se enojen. Esto no es algo nuevo, Jesús lo anunció y en Mateo 10, 17 puedes encontrar este anuncio, no lo busques, lo voy a leer. Mateo 10, 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Hay que evitar contiendas, que se van a presentar, sí, pero que no sea por nosotros. Que ellos sean los que contiendan, porque mira, muchas veces se ataca lo que no se comprende. Y muchas veces para los familiares inconversos parecemos locos. Nuestros hijos parecen inadaptados y nosotros parecemos inadaptados y locos. Porque tenemos una nueva forma de vida que Jesús la hizo por nosotros. Así que no debes de contender. Romanos 14:1 dice que recibamos al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, yo tengo que recibir al débil en la fe. ¿Y cómo lo recibo? Bueno, con manifestaciones de amor. Con esas manifestaciones que convencen a las personas. Nuestras familias deben de ser un ejemplo, un punto de referencia. Podemos caer mal porque parecemos anticuados o porque desde fuera pueden pensar que nos las pasamos leyendo la Biblia y orando y somos unos aburridos. ¿Sabes? El amor convence. No sé a ti, pero a mí me convenció el amor de Jesucristo, no el juicio de Jesucristo. Yo no llegué a Jesucristo por amenaza. Llegué porque me di cuenta de que nadie me amaba, ni me iba a poder amar jamás como Él me amó en la cruz. Por eso estoy aquí. Entonces, trato con los familiares inconversos, ámalos, sin contiendas, mi amor. Quiero poner otro ejemplo de una familia que se metió en todos los problemas habidos y por haber. La familia de Jacob y de Raquel y de Lea, ¿no? Y de Bila y de Silpa. Tú conoces esa historia, ¿no? Jacob sale huyendo de la casa paterna y su madre le aconseja que vaya con su hermano de ella y él llega a donde está el tío de él, ¿verdad? Porque es hermano de su madre. Y cuando llega ahí conoce a Raquel, se enamora luego de ella. Entonces Raquel le avisa a su padre que llegó Jacob y Labán se llama el suegro de Jacob, Labán. Inmediatamente va y lo abraza y está feliz con él y le dice que pues él es hueso suyo, carne suya, porque pues es su familiar, ¿verdad? Y todo, y Jacob empieza a trabajar y al mes le dice que le dice Labán que pues cuál va a ser su salario, ¿verdad? Porque Jacob es trabajador. Y entonces Jacob le dice, pues mira, yo voy a trabajar 7 años por tu hija Raquel. Y él, pues encantado de la vida, le dice que sí, ¿verdad? Que por supuesto, le vuelve a repetir, ¿verdad? Que es hueso suyo, carne suya, y se hace el trato.
Pero Labán, el suegro, es tremendo el suegro, ¿verdad? Le hace trampa, le mete a la otra hija, a la mayor, ¿verdad? Y total que Jacob tiene que trabajar más años por pagar ahora el tener a la otra hija de Labán. Después hay ahí entre esposas, hay una competencia, obviamente, ¿verdad? Hay competencia por tener más hijos. Resulta que las concubinas también tienen hijos. Y imagínate, por favor, esa escena. ¿Cuántas familias allí involucradas? No solamente estaba Labán, sino también estaban sus otros hijos con sus familias. Todo el mundo cuidaba ahí ovejas, ¿verdad? Imagínate, por favor, esa escena, una familia extendida, ¿no? Un clan, como decía hace un rato mi esposo, ¿verdad? Labán le dice a Jacob, quédate conmigo. Él no quería dejar ir a Labán, no quería que sus hijas se independizaran de él. Él quería que ellos se quedaran, porque eso representaba que él iba a estar trabajando para su suegro, ¿verdad? Es una situación muy difícil, es una historia llena de envidias, llena de celos, es una historia llena de pleitos y de malos negocios, de malos acuerdos. De manera que pasa el tiempo, ¿verdad? Pasa el tiempo y Jacob dice, bueno, pues aquí ya he trabajado demasiado y ya tengo tantos hijos, ¿verdad? Y le expresa a su suegro que él se quiere ir, pero Labán insiste en que no se vaya. Y mira lo que dice la palabra de Dios, que después de tanto tiempo, ¿verdad? Dios comienza a ayudar a Jacob para que su salario sea justo. Y entonces dice en Génesis 31, del 1 al 2, ¿verdad? Dice, oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. O sea, sus cuñados empezaron a quejarse de Jacob. Ya ahí había serios problemas, ¿verdad? Y sigue diciendo ahí en la historia, dice, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. O sea, el suegro ya le había puesto mala cara a Jacob. Ya allí todo el mundo se caía gordo, todo el mundo se veía feo, ¿verdad? Porque muchas ovejas ahora ya estaban siendo parte del salario, ¿verdad?, de Jacob. Y aquí yo veo, aparte de como te decía, pues las envidias, ¿verdad?, entre las esposas, los celos, obviamente tenía que pasar todo eso. ¿Cuántas familias estaban allí juntas? ¿Cuántas maneras tan diferentes, temperamentos tan diferentes? Imagínate todo eso. Se volvía un mercado, ¿verdad?, de cosas difíciles. Pero quiero hablarte de dos cosas aquí. La primera, esto llevaba a tentaciones de índole sexual. Ay, hermana, estás exagerando al decir esto. No estoy exagerando. Cuando hay tantas familias que insisten en vivir juntas, que insisten en estar conviviendo tanto y tan cerca, puede haber este tipo de tentaciones. Quiero decirte que quizá tú piensas que estoy exagerando, pero te lo estoy diciendo como una persona que tratamos, mi esposo y yo, tratamos con muchas familias, con muchas personas, y ya tenemos muchos años en el área de la consejería. La palabra en esta historia nos lo muestra. Cuando hay hacinamiento en una casa, cuando hay hacinamiento de familias, de tanta gente ahí junta, es algo que puede ocurrir. Mira lo que dice Génesis 35, verso 22, acerca del hijo mayor de Jacob. Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra,
Fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Jacob. ¿Cómo ves? Rubén, el hijo mayor de Jacob, fue y tuvo relaciones sexuales con una de las concubinas de su padre. Por eso más adelante la historia dice que Jacob le dice a su hijo mayor, tú eres el principio de mi vigor, pero por cuanto subiste a mi estrado, por cuanto subiste a mi lecho, le dice, no serás el principal. ¿Te das cuenta? Y conocemos muchísimos casos en donde se convive tan de cerca con otras familias, es que son mis primos, son mis tíos, y a veces llegan a ocurrir situaciones así. Descuidamos nuestra propia familia. Esta es la segunda cosa, se descuida la propia familia. ¿Por qué? Porque como vivimos en la misma casa hay familias en donde están tan cerquita las casas unos con los otros que no hay exactamente una privacidad. Y comenzamos como que a ir al gusto de los demás, como a hacerle más caso a mi compadre, como decía mi esposo, ¿verdad? A mi cuñado, no sé, o al suegro, a la suegra. Y llega un momento en el que comenzamos a descuidar nuestra propia familia. Y es justamente lo que le dice Jacob a Labán cuando no lo quiere dejar ir. Le dice, 20 años he trabajado y todo, ¿no? Y le dice, ¿y cuándo voy a trabajar por mi familia? Bien, todo esto no debe de suceder. Dios tiene diseños perfectos y muchas veces estos diseños le parecen crueles a las personas. Pero Dios es sabio, Dios nos conoce, Dios sabe cómo reacciona el ser humano. Por eso, aunque parezcan crueles, pues tenemos que mirar las razones que Dios tiene para hacernos estas recomendaciones. Ahora, yo quiero hablar, y aquí es donde viene lo difícil, esto es algo que a los pastores no nos gusta tocar, porque incomodamos a varios, pero yo quiero tocar algo que yo llamo, yo lo llamo, esa es mi forma de llamarle a esto, la otra soltería. Y lo llamo así porque quiero dejar muy claro esto. Hay ocasiones en las que un hijo o una hija, sobre todo las hijas, se unen en unión libre con alguien más y después no se entienden y se separan. Y los que se separaron dicen, bueno, pues ahora pues ya estoy separado, ¿cómo se le llama a esto? Pues soy soltero. No eres soltero. Tú fuiste casado o viviste en unión libre con alguien y ahora te separaste. Hay vínculos, hay cosas que no pueden cambiar. Y vamos a hablar de algunos casos de la otra soltería. Insisto, no le llamo así porque seamos solteros si uno se separa. Le llamo así porque a veces se confunde. Primer caso, abandono o viudez sin hijos. Ese es el caso más sencillo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues una de nuestras hijas o uno de nuestros hijos queda viudo, pero no hay hijos de por medio. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo debe de actuar la familia con ese familiar? Porque el hijo cuando se casa se convierte en un familiar, no en parte de la familia. ¿Cómo debe de actuar la familia ante este caso? Levítico 22:13 nos da un consejo. Levítico 22:13. Pero si la hija del sacerdote fuese viuda o repudiada y no tuviere prole quiere decir descendencia, hijos, y si hubiere vuelto a casa de su padre, como en su juventud,
podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. ¿Qué le dicen a la hija y qué le dicen al sacerdote? Dios le dice, mira, tu hija quedó viuda o por alguna razón se tuvo que separar de ese matrimonio. Bueno, puede regresar a casa, a la casa paterna. ¿Por qué? Porque no tiene hijos. Y puede seguir viviendo como hija de familia, ojo, no como soltera, como hija de familia. Y una hija de familia está sujeta y está bajo la cobertura de sus padres. A veces las muchachas cuando se separan, la viudez, bueno, pues es algo que no está bajo el control de nadie, pero la separación sí. Cuando se separan consideran que, bueno, son solteras. Y la Biblia, aunque parezca cruel, dice que la mujer no se separe del marido, pero que si se separa, no puede volverse a casar o no puede volverse a unir. Y que si no puede permanecer en esa, vamos a llamarle, soltería, entonces busque la reconciliación con su marido. Y ese es un consejo para ambas partes. Entonces, hay una chica que se separa o un joven que se separa de su esposa, no te puedes volver a casar, joven. Qué cruel eres, pastor. No, eso es orden, no crueldad. Es orden. Habría que, porque yo sé que estoy tocando dedos contra la puerta, cada caso es un consejo. Esto solamente es una referencia. Cuando los jóvenes van a la oficina y me dicen que se quieren casar, una de las primeras cosas que yo les digo es que el vínculo matrimonial, después de que hubo un pacto delante de Dios, no se puede disolver. Y se los digo desde ese entonces para que después no vengan a decirme, ¿qué crees? Me equivoqué, quiero descasarme. Porque la Biblia es muy clara. Deja el hombre a su padre, a su madre, se une a su mujer y los dos son una sola carne. No puedo después decirle a Dios, ya no quiero ser carne con la otra o con el otro. Ahora, aquí viene un caso difícil, más difícil que el que acabamos de tocar. Cuando hay un abandono con hijos, un abandono con hijos. Éxodo 18, del 2 al 3. Aquí vamos a ver el caso, la decisión que toma Yetro, suegro de Moisés, con Moisés y Séfora, su esposa. Moisés estaba ahí de libertador del pueblo, Dios lo había mandado, todo estaba muy bien. Moisés estaba cumpliendo con su tarea, todo eso, todo estaba muy bien. Pero, de repente, pues, deja a la mujer ahí con su suegro, y en medio de todo eso que está pasando Moisés, bueno, pues Yetro decide tomar una sabia decisión. Dice Éxodo 18, y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés. Vean, no dice la hija de Yetro, dice la mujer de Moisés. ¿Por qué? Porque pertenecía ya a otra familia. Después de que él la envió, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson y el uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en esta tierra. Y Yetro llega con Moisés y le dice, aquí está tu esposa, aquí están tus hijos, porque aunque estés haciendo las cosas del Señor, son tu esposa, es tu esposa, perdón, y son tus hijos. Cuando hay un abandono con hijos de por medio, uno no puede regresar a la casa paterna. Uno tiene que hacerse responsable de sus hijos. Pero es que tengo que trabajar y ¿quién va a cuidar al niño? Mira, cuando hay ese tipo de cosas, los papás del esposo o de la esposa abandonado con hijos, en lugar de ganar un hijo de regreso,
en lugar de ganar un nieto, ganan otro hijo más o otros hijos más. No podemos regresar, somos dos responsables. El Señor le dice a los padres, vas a repetir estas palabras que yo te mando hoy, van a estar en tu corazón y las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Somos nosotros los responsables de cuidar a los hijos. No es una crueldad. Nosotros no podemos sentirnos como solteros porque no lo somos. Tenemos hijos de por medio. Así que es importante que tú consideres esto. Los abuelos, somos abuelos y mi esposa va a hablar de ello, pero ya no tenemos la energía ni estamos en el tiempo para cuidar y educar a nietos como si fueran nuestros hijos. Así que fuimos tan libres de tomar decisiones y por eso nos casamos y nos fuimos de casa. Sigue viviendo tu libertad, joven. Pero es que, ¿cómo le voy a hacer? Ora, pregunta, pero no lleves una carga a casa. Tíos, sobrinos, nietos, salvo en casos especiales, no pueden quedarse en casa. La casa pertenece a los hijos, al papá y a la mamá. Salvo casos especiales, ya los veremos. Pero ten cuidado, porque nos van a pedir como padres, nos va a pedir cuentas Dios cuando nos llame a su presencia de lo que hicimos con nuestros hijos. A los abuelos no les va a pedir cuentas de lo que hicieron con el nieto, pero a los papás sí con el hijo. Así que ten cuidado. Ahora, ¿cometiste un error, joven? ¿Te abandonaron? Y me refiero a joven, aunque sé que lo más común son las madres solteras, también hay casos de padres solteros. Cometiste un error, te abandonaron, las cosas no resultaron. Bueno, hay una palabra, una promesa de Dios para ti, que estás en ese caso. Isaías 54 del 4 al 8. Isaías 54 del 4 al 8. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda carne, de toda la tierra, será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, pero por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. ¿Tienes forma de hacer las cosas distintas? Sí. Habrá ocasiones en las que tú no puedas volver a casarte, pero esto no es una crueldad, es orden, para que no pase lo que con las familias que están allí mezclándose unas con otras. Dios promete perdonarte. 3 consejos solamente para los jóvenes o los padres o madres solteros. No pierdas el tiempo pensando en tu fracaso. En ocasiones las cosas no salen como pensamos, pero no pierdas el tiempo pensando en eso. No pienses que perdiste tu dignidad. La dignidad la pierdes cuando, en lugar de portarte como Dios dice, tú intentas a toda costa entregar tu vida nuevamente a otra persona sin consultar a Dios.
y nunca menosprecies lo que Dios te dice. Él te invita a continuar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Se pueden corregir las cosas. Siempre hay un momento. Y por último, pide a Dios sabiduría para las decisiones que tendrás que tomar. ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a reorganizar tu vida? Pero nunca pienses que los hijos son algo desechable o algo que se puede encargar con los abuelos o que del cual se pueda uno olvidar. Jeremías 17:9, con esto le cedo la palabra a mi esposa, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No vuelvas a hacerle caso a tu corazón, hazle caso al corazón de Dios. Vas a tener que tomar muchas decisiones difíciles, tómalas dentro de la voluntad de Dios. Y los demás familiares, pon una sana distancia y trátalos con respeto, pero pon límites para que las decisiones que se tomen en casa sean solamente de los que formamos la familia y no de las opiniones externas. Dios te bendiga. Por eso es muy importante que en esta clase tú nos estés enviando tus preguntas, las inquietudes que tengas. No te limites, no tengas pena, por favor, manda tus preguntas. Este tema es crucial. Durante lo que resta del tema, formúlanos tus preguntas, porque ahorita al final vamos a contestarlas. Este tema es muy amplio. Y no te olvides de compartir el video para que bendiga a muchas otras personas. Quiero hablar del punto de nosotros como suegros, ¿sí? Tú, varón, como suegro, y tú, hermana, como suegra. Y el ejemplo de Jethro a mí me gusta mucho. Jethro es un hombre inteligente, es un hombre sabio, es un buen suegro. Así como vimos que Labán fue un suegro pésimo, ¿verdad? Que se aprovechó no solo de las hijas, sino del yerno, de todo se aprovechó y no los quería soltar, ¿verdad? Jethro es lo contrario. Mira, ahí en Éxodo 4:18 dice algo, tú sabes, el contexto es que Moisés se va al desierto, ¿verdad? Porque pues se había matado a un egipcio cuando estaba él como el hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? Y él huye, él sale huyendo y se va al desierto y ahí conoce a Séfora, su esposa, ¿verdad? Hija del sacerdote de Madián, llamado Jethro. Entonces Jethro, el sacerdote de Madián, suegro de Moisés. Y Dios se aparece, habla a Moisés y le dice que tiene que regresar a Egipto para liberar al pueblo. Entonces Moisés va con el suegro y le dice ahí en Éxodo 4:18, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jethro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jethro dijo a Moisés, ve en paz. Y aquí hay algo muy importante. Jethro, su suegro, le dice, ve en paz, ve y ocúpate de aquel asunto, porque aquel asunto es donde tú debes estar. Aquella es tu vida. Esto es muy importante. Aquella es tu vida, aquel es tu destino. Y le dice, ve en paz. Esto es muy importante. Sabes que los suegros, a veces queremos, si tengo hijas, quiero que todo el tiempo me estén conmigo en casa, que me estén visitando, ¿verdad? Los suegros igual, que queremos que los hijos estén. Hay a veces la gente se siente que porque en Navidad queríamos que estuvieran con nosotros y se fueron a la otra casa y, ay Dios, ¿verdad? Ya los hijos son mayores, ya se casaron y todavía los estamos queriendo tener con nosotros y los queremos estar ahí jaloneando, y eso no está bien. Nuestros hijos tienen que seguir su destino y nosotros tenemos que despedirles en paz. Esto no quiere decir que nunca van a volver, no se asusten, no me vean feo, ¿no? Se trata de dejarlos vivir su vida.
Entonces es una palomita para Yetro, ¿te parece? Una más. Vamos a Éxodo 18, el 3 y 4, que ya mi esposo ahorita tocó un poquito, ¿verdad? Éxodo 18, verso 3 y 4. Moisés se regresa a Egipto, ¿verdad? Con su mujer, con su familia, pero tiene que regresarla de nuevo a casa, pues iba a libertar al pueblo, ¿no? Él no sabía cómo iban a estar ahí los cocolazos, perdóname la expresión, pero ya me emocioné. El punto es que estando Moisés muy ocupado, como decía mi esposo, en el ministerio, en el servicio a Dios, eso es importante recalcarlo, no estaba haciendo algo malo, estaba sirviendo a Dios, ¿sí? Estaba obedeciendo a Dios. Sin embargo, Yetro, como un suegro sabio, dice en el 2 y en el 3, dice: y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Por eso te digo que se la había inicialmente llevado con él a Egipto, pero la regresa. Entonces Yetro toma a su hija con sus nietos. En el verso 3 dice: y a sus 2 hijos, y el uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra, ¿verdad? En tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer. Bueno, el punto es que Yetro toma a su hija y a sus nietos y los lleva a Egipto con Moisés, ¿sí? Ya Moisés había pasado quizás el momento más difícil de sacar a Egipto, al pueblo de Dios de Egipto. Y Yetro hace lo prudente, y esto me gusta mucho porque, sabes, un buen suegro busca la unidad. Un buen suegro no le va a ocasionar problemas a la hija o al hijo con el yerno o con la nuera. Como suegros nosotros, que ya estamos más grandes, que se supone ya tenemos mayor sabiduría, debemos de procurar la unidad de los matrimonios de nuestros hijos, debemos de procurar que las familias de nuestros hijos estén bien, porque también puede haber hijos que no tienen matrimonio. Puede haber a lo mejor una hija nuestra que es viuda, un hijo que quizás se separó por alguna circunstancia, pero ¿qué vamos a hacer ahí? Los papás vamos a procurar que nuestros hijos estén bien en su familia, que estén haciendo familia, que estén formando familia. Otra palomita para Yetro. Otra cosa más que me gusta mucho de Yetro, de su papel como suegro, dice en el 18:1: oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con él y con Israel su pueblo. Dice: y tomó Yetro, sacerdote de Madián. ¿Por qué hay una diferencia tan grande entre Labán y Yetro? Porque Yetro era sacerdote. Y tú vas a decir, suegro y suegra que me estás escuchando: yo no soy sacerdote. Pues sí eres sacerdote, porque la palabra de Dios dice que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Cuando la palabra de Dios dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, se está refiriendo que nos ha llamado a servirle. Entonces tú y yo, suegro y suegra, debemos de honrar a Dios sirviéndole como buenos suegros, como miramos hace un rato, dejando ir a nuestros hijos, no queriéndolos tener con nosotros todo el tiempo, procurando la unidad, mirando por su bien. Ya no solamente miramos por el bien de nuestro hijo o nuestra hija, sino por el del yerno y el de la nuera. ¿Te das cuenta? Esa frase que dicen: ay, no perdí una hija, gané un hijo. Mira, no digas esa frase, mejor vívela. Es muy importante que Yetro como sacerdote era sabio. Nosotros tenemos que ser sabios, nosotros tenemos que respetar las reglas de las nuevas casas, de las nuevas familias. Nosotros no debemos de desdecir la autoridad de nuestros hijos con nuestros nietos. Si la mamá o el papá de nuestros nietos dan una orden o hay una regla, nosotros no vamos a desdecirla, nosotros no vamos a estar ahí queriendo que consentir al nieto, ¿verdad? No, nosotros tenemos que respetar. Yo recuerdo, no debemos de ser entrometidos, como te decía yo hace un rato. Yo recuerdo de una jovencita
que yo conocí de muy chiquita y ella se casó y sabes, ella sufre mucho porque tiene una suegra, discúlpame la palabra, pero es muy metiche su suegra. Su suegra es muy dominante con el hijo y ella dice, por ejemplo, ¿no? Su suegra vive unas calles abajo de donde ella vive y ella dice, por ejemplo, si nosotros vamos a salir, tenemos que pasar a la casa de mi suegra a avisarle a dónde vamos. Y cuando regresamos tenemos que avisarle que ya regresamos porque si no mi suegra se molesta. ¿Te das cuenta? Entonces, ojo, suegras, no seamos metiches. De verdad. Amén. Hasta hay un predicador muy famoso que ya agarró de bajada a las suegras, ¿verdad que sí? Porque una no es prudente. La vida de nuestros hijos ya no es nuestra vida. Ellos ya salieron de nuestra autoridad, de nuestra tutela. Y tenemos que entenderlo. Pero tengo una palabra también para los yernos y para las nueras. También hay una palabra para ustedes, yernos y nueras. En Marcos 1, del 30 al 31, el Evangelio dice, y la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Y esta es la palabra. Jesús ama a las suegras. Amén. Jesús ama a las suegras. Yo te animo que tú ames a tu suegra, que tú muestres bondad con tu suegra. Hoy estamos aprendiendo todas las que somos suegras, todos los suegros que debemos respetar, ¿verdad? Que debemos de respetar, que debemos de procurar la unidad, no lo contrario. Jesús ama a las suegras. Tratémoslas con bondad. ¿Me sigo? Sí. Ok. Vamos a ver también a nosotros como abuelos. Nosotros tenemos la dicha de ser abuelos y es lo más hermoso que pueda pasar. Tener nietos es una bendición, la más grande. Sí, no. Bueno, consejos para los abuelos, ¿sí? Los abuelos consentimos, pero no malcriamos, ¿sí? A los nietos los tenemos un rato chiquito o grande y mira, es el tiempo de amarlos, de besarlos y de muchas cosas, de escucharlos, de disfrutarlos, ¿sí? Pero no malcriarlos, ¿ok? No propicies que hagan cosas incorrectas, ¿ok? Acuérdate que tenemos que respetar la educación que los papás les están dando a sus hijos, a nuestros nietos. Los abuelos no corrigen con la vara. Los abuelos no están diciéndole a los papás, oye, corrígelo con la vara. Una vez alguien me dijo, es que mi mamá me dice que corrija con la vara a mis hijos, hasta me da la vara, ¿no? Los abuelos no corregimos con la vara. Los abuelos tampoco criticamos si los corrigen con la vara. Los abuelos nos vemos más bonitos calladitos, ¿sí? Los abuelos, como ya miramos hace un rato con mi esposo, no somos responsables de los nietos, ¿sí? Los hijos casados, los hijos que ya están ahora siendo padres, deben de saber algo muy importante. Lo que los abuelos podamos hacer por los nietos, ¿sí? Es una ayuda o es un respaldo y cada hijo debe de verlo así, ¿verdad? No como es tu responsabilidad. Sabes que una de las situaciones del por qué no deben de regresar a casa los hijos que ya son padres, que por alguna razón no están con su cónyuge, por alguna razón no se casaron o se divorciaron o lo que sea, ¿por qué no deben de regresar a las casas paternas? ¿Sí? Porque ya debe de ser, ya es otra la relación que existe. Entonces, conozco un caso en el que la chica pues es madre soltera, tiene una niña pequeñita de edad de kinder y ella se va a trabajar y pues la mamá le cuida a la niña, ¿verdad? Pero resulta que llega de trabajar, se arregla y se sale, porque como decía mi esposo, como ella se siente soltera, ¿verdad? Y si la mamá no le quiere cuidar a la niña, si
la abuelita de la niña, ¿verdad? Dice, no voy a cuidar a la niña, ya la cuidé todo el día. La hija se enoja con su mamá y le deja de hablar porque le dice que es mala persona, no quiere cuidar a la nieta. ¿Te das cuenta? Y así pueden pasar muchos detalles que no debemos de buscar nosotros que nos esté ocurriendo a nosotros. Las abuelas y los abuelos no deben apropiarse de sus nietos. Esto yo lo he visto muchas veces, ¿sí? Las abuelas, para llenar su corazón, para llenar su vida, muchas veces quieren apropiarse de los nietos y eso no está bien. Sabes, los abuelos somos puestos para enseñar de Dios. Los abuelos somos puestos para contar las maravillas de Dios. ¿Dónde lo dice? Éxodo 10:12. Éxodo 10:12, te lo voy a leer. Dice de la siguiente manera, están palabras de Dios al pueblo, les dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepas que yo soy Jehová. O sea, los abuelos debemos contar la grandeza de Dios y las maravillas de Dios. Yo recuerdo mucho a la abuelita de mi esposo. Cuando nos visitaba la abuelita de mi esposo, a mí me encantaba darle libros a una de mis hijas y que los llevara con la abuelita. Le decíamos la abuelita mami. Y la abuelita mami le leía, ¿no?, a su nieta. Y luego cuando llegó mi suegra, también mis hijas les daba risa porque se dormía mi suegra, ¿verdad? Y no les leía nada, pero hacía como que les leía. Entonces, los abuelos, yo creo firmemente que los abuelos son los mejores intercesores. Sabes, a veces los papás, cuando nos toca ser papás, es muy fuerte la demanda, es verdad, hay que ir a trabajar, hay que trabajar duro para comprarles la ropa, para comprarles los útiles, para cuando se enferman, llevarlos al médico. La mamá tiene que estar haciéndose pedacitos con la tarea, con el quehacer, con la comida. A veces la demanda es tan fuerte, ¿verdad?, que estamos viviendo los padres, pero los abuelos ya pasamos por eso. Los abuelos podemos ahora tener esa paz para orar por nuestros nietos, para bendecirlos. Esto es muy importante. ¿Sigo? ¿O tienes algo más? No. Sí. Bueno, vamos a terminar con algo importante. Hemos venido escuchando que la familia la conforma el esposo, la esposa y los hijos, ¿sí? O hay casos en donde solamente hay mamá e hijos, eso es una familia. Hay casos en donde quizás solamente haya papá e hijos, eso es una familia. ¿Sabes? Hay ocasiones en las que nuestros padres, nuestros abuelos, ya no pueden cuidarse por sí mismos, ¿sí? Ellos están llegando a una edad tan avanzada que ellos ya necesitan respaldo, ellos ya necesitan que les hagamos un espacio en nuestra familia. Y quiero hablarte rápidamente del cuidado de los abuelos. La Biblia honra las canas. De hecho, en Centro Cristiano Zumpango hemos hecho varias veces un evento muy hermoso que se llama Honrando las Canas, en donde honramos a nuestros abuelos. La Biblia es el libro que nos enseña el valor de los ancianos. Siempre eran tomados en cuenta los ancianos, ¿sí? Porque ellos habían visto las maravillas de Dios, porque ellos habían vivido la historia para bien o para mal, pero ellos habían estado allí en la historia, en lo que había pasado con el pueblo de Dios. Era parte fundamental de la identidad del pueblo. Cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, lo que los ancianos contaban de Jerusalén, del templo, de todo eso, los ancianos son esa historia, esa base de la historia del pueblo de Dios y de cada una de las familias. Las abuelas y los abuelos son una bendición. ¿Sabes? Su opinión nos puede hacer reflexionar. Su consejo nos puede evitar problemas. Esto es muy importante. En 1 de Timoteo 5:4, te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. 1 de Timoteo 5:4 dice: pero si ella tiene hijos
o nietos, refiriéndose a una anciana, ¿verdad? Dice, si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios. Dice, en su hogar, dice, y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que agrada a Dios. ¿Qué está diciendo aquí esta palabra? Que nosotros, cuando llegue el momento, cuando llegue a ser, a veces no es necesario, pero cuando llegue a ser necesario, nosotros tenemos que recompensar a nuestros padres. El cuidado de los abuelos. Solamente te voy a decir dos cosas. Hay que amar a nuestros abuelos. Hay que amar a nuestros viejos. Qué importante es la compañía. A veces pensamos luego, ay, es que tener al abuelo en casa, es más dinero. Mira, los abuelitos más que dinero, ¿sabes qué necesitan? Amor, necesitan compañía. Hemos visto cuando hemos ido a visitar a los abuelitos con el grupo de jóvenes de la iglesia, cómo aprendimos que ellos lo que necesitan es que alguien se siente con ellos y los escuche, y eso los hace felices. Y segunda cosa que también te quiero dejar con respecto a este punto, ¿sabes? Tenemos que comprenderlos, tenemos que ponernos un poquito, intentar ponernos en sus zapatos, porque, ¿sabes? Ellos están perdiendo sus capacidades poco a poco, están perdiendo su capacidad de oír, su capacidad de ver, sus reflejos ya no son iguales y eso los hace sentir inseguros, eso los hace sufrir. Tengamos comprensión con nuestros abuelos. Quizás en algún momento tendremos que tener a nuestros abuelos en nuestra casa, incluirlos en nuestra familia cuando sea necesario. Pero la palabra de Dios dice que esto le agrada a Él. Pues vamos a pasar al tiempo de contestar algunas preguntas. Es muy importante que ustedes profundicen en el tema y si hay dudas, pues pueden externarlas. ¿Tú? Primera pregunta, nos dicen, respecto al tema de la importancia de los hijos, ¿qué pasa con los métodos anticonceptivos que promueve el sector salud? Los hijos siguen siendo igual de importantes, independientemente de si yo utilicé algún método anticonceptivo o no. Pero, ¿por qué no le dejamos la planificación de nuestra familia al quien tiene el control de la familia, al quien diseñó la familia y pensó en tu familia desde el momento mismo en que naciste? Los métodos anticonceptivos, aunque se van a escandalizar algunos, son trampas que estamos poniendo a la paternidad. Y el matrimonio trae como bendición la paternidad. Si tú, joven, jovencita, estás diciendo, mira, me voy a casar, pero me voy a esperar 5 años para tener bebés, entonces mejor espérate 5 años para casarte y no pongas trampas. Ojo, no estoy diciendo que irresponsablemente tengas hijos. Lo que estoy diciendo es que la planificación familiar depende de Dios cuando la pareja decide que sea Dios quien intervenga en esa área. Bueno, dice, ¿qué tan sano es vivir con los suegros? Bueno, ya miramos ahorita en el tema, que es mejor, siempre será mejor que el matrimonio viva aparte, vivan solos, ¿sí? Puede haber algún caso extremo en donde quizás alguno de los suegros esté enfermo, como decíamos hace un rato, o ya muy ancianito. Es cuestión de platicarlo, de pedir consejo. ¿Se debe honrar a los suegros como a mis padres? Yo creo que sí. Dios es amor y en nuestro corazón puede haber amor para nuestros padres y para nuestros suegros y resulta para bendición. Si ella y él solo se casaron por el civil y se divorciaron y no hay hijos de por medio, ¿se puede volver a casar? Si es exactamente como dice aquí, sí se puede volver a casar.
Pero si es exactamente como dice aquí, que ya se divorciaron, que no hay hijos de por medio y que solamente fue una boda civil. Si no, no, porque luego no dicen la verdad completa. Hay que decirla completa. Aquí tengo la pregunta del otro lado. Dice, si están casados y se divorcian y luego alguno de los dos se vuelve a casar, ¿está bien? Y aquí dice, bueno, están casados por la iglesia. No, no está bien. La Biblia dice, y en palabras de Jesús, que si tú repudias a tu mujer y ella se casa con otro, adulteran. Y si tú te casas, adulteras. Entonces no puedes volver a casarte. Si el nieto vive con los abuelos porque el padre falleció y la mamá no se quiere hacer responsable y lo deja, ¿qué es mejor? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? ¿Obligar a la madre o seguir aceptando al nieto? Bueno, cada situación merece un consejo especial, pero generalizando, no está bien que uno como abuelo acepte la responsabilidad de cuidar a un hijo. Ahora, si yo como abuelo acepto porque mi hija se quedó viuda, porque lo que haya pasado, si yo acepto cuidarlo, debe de haber reglas para aceptar ese cuidado. Porque una cosa es ayudar al cuidado y otra cosa es que yo me vuelva padre de mi nieto. Son dos cosas muy distintas. Y yo tengo, para tomar la responsabilidad de cuidar a mi nieto, debo de poner reglas. Bueno, lo cuido mientras tú vas y regresas de trabajar. Yo no lo educo. A lo mejor lo voy a bañar en alguna ocasión. Yo no lo llevo al doctor. Son reglas que el otro o la otra, llámese hijo o hija, deben de saber, porque aquí por lo que veo ya le fueron a entregar en custodia al nieto, entonces ahora ya es papá y no puede ser así, hay que hablar con la hija. Si un matrimonio se casa por la Iglesia Católica y alguno de los dos o los dos se convierten al Señor, ¿se deben volver a casar por la Iglesia cristiana? No. Aun cuando sea en la Iglesia Católica, es un voto que se hace delante de Dios, es un compromiso que se hace delante de Dios, y ese compromiso que adquirimos delante de Dios es completamente válido. Y más, con mayor razón, vamos a suponer que solamente yo llego a Cristo y él no, pero sí tuvimos una boda delante de Dios, ¿verdad? Una boda donde acudió la familia y estuvo el sacerdote católico. Y si yo solo conozco de Dios y él no, yo no me tengo que estar preocupando con que, vamos a casarnos en la iglesia cristiana. No, porque es algo que hicimos como adultos, y que lo hicimos delante de Dios. ¿Sí? Y Dios toma en serio esto, entonces no es necesario. Si mi hijo no me visita para ver a mis nietos, ¿qué tan recomendable es que yo los busque en su casa? Bueno, aquí antes de responder si es recomendable o no, habría que indagar por qué mi hijo no quiere visitarme, ¿no? Mi esposa mencionaba que los suegros muchas veces somos metiches y queremos incluso escoger el color de los zapatos que llevan los nietos. Entonces, muchas veces los suegros, con nuestra actitud, falta de amor y de cordura, falta de cordura, bueno, pues hacen que los hijos se alejen de los padres o de los suegros, porque pues si cada que van a tu casa es un pleito, o cada que van a tu casa tú quieres cambiar las normas que ellos tienen en su hogar, pues por eso, ¿no? Entonces, es recomendable que yo los busque. Hermana, hermano, no sé de quién se trate, pero lo más recomendable es orar y revisar por qué mis hijos o mis yernos o mis nueras tienen esa actitud para conmigo.
lo podemos platicar en particular. Dios toca los corazones. Si Dios tocó el corazón de Faraón, Dios puede tocar el corazón de los hijos para que en algún momento lleven de visita un ratito a los nietos con los abuelos. Y los abuelos, bueno, portarnos como el ejemplo de Yetro, ¿verdad? Dice, los padres de una madre soltera le quitan la autoridad para educar a sus hijos aun cuando no viven con ellos. ¿Qué se debe de hacer? Aquí hay un punto muy bueno a tu favor. ¿Sí? No viven con los abuelos. La hija y sus hijos no viven con los abuelos. Entonces, aquí es muy importante, mamá soltera, si tú es la que estás haciendo la pregunta, que estés orando y para que Dios te respalde y hables con tus papás y les digas, y les expliques que la responsable delante de Dios de los niños eres tú. No somos los abuelos. Los abuelos podemos ayudar respaldando nada más un poco. Pero quien es la cobertura, quien es la autoridad, quien es la responsable, es la mamá de los niños. Entonces tienes un punto a tu favor. No viven con los abuelos. Formen una familia unida. Apóyense mucho en Dios. Hay que enseñar a los hijos la paternidad de Dios, el carácter de Dios, y orando que los papás que se están ahí queriendo meter, pues no lo hagan. Yo quisiera ampliar un poquitito esta respuesta. Uno de los consejos que yo les externaba hace un momento es que los padres solteros no pueden perder su dignidad. Los padres solteros no son menos que otros papás. Claro. Son papás. Que las circunstancias les hayan hecho vivir como padres en la otra soltería, que no es soltería, no quiere decir que ustedes pierdan su dignidad. Muchas veces uno cede ante la autoridad de otro porque me siento menos. Y no, Dios nos dio la bendición de la paternidad, y si soy padre, Dios confía en mí, Dios confía en ti. Vuelve a pararte delante de Dios. Yo quiero retomar un poquito también la pregunta que contestó mi esposo acerca de respecto al tema de la importancia de los hijos. Dice, ¿qué pasa con los métodos anticonceptivos que promueve el sector salud? Bueno, al sector salud lo que le importa es que no nazcan tantos niños porque eso representa gastos, ¿verdad? Y representa trabajo, esa es la verdad. Pero quien hizo esta pregunta nos puede mandar otra vez al WhatsApp a nosotros y podemos tener una cita para hablar para platicar más ampliamente, para saber la situación. Hay métodos que no son agresivos, hay métodos que no, porque hay métodos anticonceptivos que dañan la salud de la mujer, las hormonas y todo eso se ve, son métodos muy drásticos a veces que hacen daño a la mujer y que incluso muchas veces hacen que haya microabortos, y la mujer ni siquiera lo sabe. Es importante para todos los matrimonios jóvenes, todos los matrimonios que están todavía en esta etapa, que se informen, que no nada más se queden con el comentario de un médico, sino que se informen, que estudien, y porque también además hay métodos que son buenos métodos para los cristianos, que no solamente sirven para espaciar los hijos, sino que también sirven para que se embaracen. Entonces es importante que lo podamos platicar personalmente. Y después a lo mejor en la iglesia, ahora que podamos tener una plática con respecto de este tema que es muy importante para todos los matrimonios jóvenes. En las pláticas prematrimoniales ya les estamos ahí aconsejando sobre este tema, y que no está bien que nos quedemos callados, que no está bien que nos quedemos con dudas de este tema. Es muy importante. Dios bendice nuestra sexualidad y Dios nos guía y nos da sabiduría. Bien, ya no hay más preguntas. Yo agradezco cada una de las preguntas
y me encanta ver cómo se van multiplicando. Sigan haciendo preguntas, mándenoslas desde ya y las vamos a ir respondiendo como se vayan dando. Vamos a orar. Padre, que todo esto que aprendimos no se quede solamente en un video o en un apunte en una libreta. Que esto que aprendimos, que tú nos enseñaste, llegue a nuestro corazón. Y yo sé que fue incómodo para muchos, pero también sé que es una bendición para todos. Ayúdanos a ser tan valientes que lo podamos vivir. Ayúdanos a nosotros como suegros o como abuelos a conservar esa distancia, a fomentar la unidad. Ayúdanos a crecer junto con nuestros nietos, mirando tu labor en la vida de sus padres y en la de ellos. Guárdanos, Señor, de ser entrometidos o de estar dividiendo familias. Que todos los familiares externos respetemos la autonomía de las familias, de los matrimonios, y que podamos juntos alabar tu santísimo nombre bajo tus reglas en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. No se olviden de compartir este video y nos siguen haciendo llegar sus preguntas. Bendiciones.